Hola chicos, espero que puedan estar bien, que puedan estar en sus casas dentro de lo posible, junto a sus familias. Y bueno, para esta semana vamos a hacer la revisión del contenido y de la guía número 5, que tiene relación con la multiplicación y división de fracciones. Para esta guía yo les puse algunos problemas. El primero de ellos fue para que veamos la multiplicación de fracciones. El problema es el siguiente. Daniela plantará un medio de un terreno y quiere que un cuarto de este se destine a zanahorias. ¿En qué parte del total se plantarán zanahorias? Bueno, lo principal, chicos, es que puedan destacar los datos importantes, tal como lo hicieron la semana pasada. Destacar los datos y la pregunta, eso es lo importante. Y para poder mostrarle un poco la representación concreta que yo le había puesto por medio de imágenes en la guía, les quise hacer un video para poder demostrar cómo se hace realmente con el papel, en caso de que hayan quedado dudas. Así que ya, el problema nos habla de que Daniela tiene un terreno en el cual ella va a plantar un medio. Este es el trozo de papel que representará el terreno. No tiene dimensiones específicas, por lo tanto lo hicimos al azar. Solamente lo representamos con un rectángulo. Este rectángulo, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos partes, porque Daniela dice que un medio de este terreno lo va a plantar. Entonces nosotros lo dividiremos en dos. Vamos a hacer una línea vertical en la mitad. Y como me habla de que un medio, o sea, una de estas dos partes las va a plantar, lo vamos a pintar. Recuerden que un medio me está indicando que tengo un entero que está dividido en dos partes, de las cuales ocupamos solamente una, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahí estamos. Tenemos un medio del terreno representado. Pero luego dice que de este medio, ya, ella va a plantar un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar este entero en 4 partes. Pues eso es lo que me está indicando el denominador de la fracción, un cuarto. Para eso lo fui doblando solamente en mitades. Una vez que está doblado en 4 partes, si nos fijamos, lo importante es que esas 4 partes, esas 4 líneas que íbamos a hacer, ahora tienen que ser horizontales. Ya, delante la línea que hicimos fue vertical, ahora el doblado fue de forma horizontal. Y dice que un cuarto de esto fue destinado a zanahorias. Entonces pintamos una parte de esas 4 que se formaron. Ahí estamos. Ahora, si vemos nuestro papel, ¿en cuántas partes fue dividido nuestro terreno? En total, una vez que hicimos toda la división del papel, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? En 8 partes quedó dividido el terreno. Ahora, la parte
donde se juntan ambas líneas o ambos colores, o sea que es esta, es la parte que Daniela plantará la zanahoria. Si nosotros quisiéramos representarlo con una fracción, ¿cómo sería? Tenemos una parte de zanahoria de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tendríamos un octavo. Ahí está un poco representado la actividad que estaba en un inicio en la guía, para que ustedes puedan revisarla y si pueden hacerla mucho mejor. Luego vamos a ver cómo resolver este problema con propiedades numéricas. Ya vimos la representación concreta, pero ahora vamos a ir a las propiedades numéricas. Para eso, nosotros en la guía, tenemos que multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Es decir, esta era la multiplicación que requeríamos hacer para poder resolver el problema. ¿Ya? Tenemos un cuarto del terreno multiplicado por un medio del terreno. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto da igual si pongo un medio o un cuarto. El resultado va a ser el mismo. Entonces lo que yo hago es multiplicar 1 por 1 y 4 por 2. Y eso me da como resultado un octavo, que es el mismo, a la conclusión que llegamos con la representación concreta. Entonces, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Una multiplicación directa. ¿Ya? Y tengo como resultado un octavo. En el caso de la representación gráfica, en caso de que ustedes no quieran hacer, por ejemplo, doblar el papelito en 4 partes y en 3 partes, podemos también dibujarlo. Y aquí pusimos otro ejemplo. Teníamos 2 tercios multiplicado por un cuarto. Entonces, el papel, o en este caso el dibujo, se divide en 3 partes. 3 líneas verticales, o sea, en 3 partes verticales, ya 3 columnas. Y luego, también debíamos multiplicarlo por un cuarto, o sea, establecer 4 filas en forma horizontal, que están 1, 2, 3, 4. De esas 4 partes teníamos que pintar solo una. Y de estas 3 partes, 1, 2, 3, debíamos pintar 2, pues la fracción me lo indica. Ahora, ¿cuáles son las partes que contienen ambos tipos de línea? Estas 2 partes, ¿cierto? 2 trozos de un total de 8, 9, 12. Entonces tenemos 2 partes de un total de 12. Y ahí está representada la fracción, el resultado de la fracción, el producto. Luego teníamos la división de fracciones. Para eso vimos el siguiente problema. Ricardo, un famoso orfebre, necesita trozos de alambre de 1/3 de metro para una de sus creaciones. Si tiene rollo de 2 metros, ¿cuántos trozos obtendrá si lo corta según el largo que necesita? Entonces ahí también yo les había puesto un ejemplo por medio de imágenes y ahora vamos a ver el video para que puedan entenderlo un poco mejor. Ahora el problema nos dice que el orfebre tiene 2 metros de un trozo de alambre, ¿cierto? Tiene 2 metros de alambre. Con esto nosotros representamos 1 metro y con esto el otro metro. En total tenemos 2 metros de alambre. Todo esto es una estimación, pero lo que me dice es que lo que él necesita son trozos de 1/3. ¿Ya? Por lo tanto, si él tiene 2 metros de alambre, la pregunta que hace es ¿cuántos trozos obtendrá si lo corta según el largo que lo necesita? Como él necesita 1/3, vamos a cortar. Primero vamos a doblar estos trozos o este metro
en lo que él necesita, que son en 3 partes. Su denominador me lo indica. Como calcular un tercio es un poco más difícil, vamos a hacer una estimación. Ahí está dividido en 3. ¿Ya? En lo posible tienen que ser en partes iguales. Por eso les digo que esto es una estimación, pues es un poco más complejo. Ahí tenemos los 2 metros dividido en 3 partes cada uno. Y cada parte del papel doblado representa un tercio. ¿Por qué? Mi entero, o sea, el metro que yo tenía o que el orfebre tenía, necesitábamos dividirlo en 3 partes, ¿cierto? Y él iba a tomar un tercio de ese metro. Aquí tenemos un tercio, otro tercio y otro tercio. Por lo tanto, la pregunta que hacía es: ¿cuántos trozos se obtendrá si corta los 2 metros según el largo que necesita? O sea, en un tercio. ¿Cuántas partes tenemos? 1, 2, 3. Tenemos 3 trozos en un metro, 3 trozos en el otro metro. O sea que en total tenemos 6 trozos. Ahí tenemos el video que explicaba la representación concreta, ¿ya? Ahora vamos a ver la representación gráfica. La división de fracciones también lo podemos representar por medio de una recta numérica. Como es una fracción positiva, tenemos 2 metros, ahí tenemos un entero, 2 enteros, y dice que él necesita un tercio, o necesita dividir, necesita dividir cada metro en un tercio. Entonces, el primer metro lo dividimos en 3 partes, 1, 2, 3, y el segundo metro es lo mismo, 1, 2, 3. En total tenemos 6 trozos de un tercio. Lo importante es esto, chicos, entender cuál es el entero y en cuántas partes debo dividir el entero. Recuerden que el denominador siempre me va a indicar eso. En 3 partes debo dividir mi entero. 1, 2, 3. ¿Ya? Y aquí tengo representado un tercio. Aquí tengo otro tercio y otro tercio. Por lo tanto, en cada entero puedo sacar 3 tercios o 3 partes. También, en vez de estar haciendo la representación con los cuadritos, o sea, con la recta numérica o con los papeles, podemos utilizar las propiedades numéricas. Es decir, lo siguiente: para nosotros poder resolver una división de fracciones, tenemos que utilizar el inverso multiplicativo, ¿ya? En este caso tenemos 5 octavos dividido en 2 tercios. 5 octavos dividido en 2 tercios. Al hablar del inverso multiplicativo, nos estamos refiriendo que el segundo término lo vamos a invertir, ¿ya? Acá da la explicación de por qué el inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios. Y es porque al multiplicarlos, 2 tercios por 3 medios me da 1. Entonces, bien simplificado y bien básica la explicación, pero cada vez que hablemos del inverso multiplicativo para dividir, tenemos que invertir este término. Entonces, 2 tercios lo invertimos, el 3 pasa a estar en el numerador y el 2 en el denominador. Y como lo invertimos y estamos trabajando con el inverso multiplicativo, ya no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar. 5 por 3 y 8 por 2. Recuerde que la división se hace directa, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿en qué consiste esto? En que el segundo término
debo invertirlo. El 3 pasa a estar arriba y el 2 pasa a estar abajo. Y ahí multiplicamos. Por lo tanto sería 5 por 3, 15 y 8 por 2, 16. La otra forma que tenemos para resolver, que estaríamos haciendo exactamente lo mismo, pero sin intercambiar los números, es multiplicar cruzado. En vez de hacerlo directo, multiplicamos 5 por 3, 15, el 15 va arriba, o 8 por 2, 16, y el 16 va abajo. ¿Ya? Pero de todas formas estamos haciendo el mismo procedimiento, solo que no estamos saltando un paso. Bueno, chicos, la guía principalmente era de esto. Yo después les puse un ejemplo en el que el caso de Ricardo, cómo podíamos resolverlo por medio de las propiedades numéricas. Y era lo siguiente: tenemos dos enteros, ¿cierto? Esto no está escrito como fracción, pero podríamos suponer que aquí debajo hay un 1. Entonces, en ese caso, realizamos el inverso multiplicativo, o sea, invertimos el 3 y el 1, y ahí queda 2 por 3, 6, y este 1 lo mantenemos. Entonces sería 6 partido en 1. 6 dividido en 1 es 6, por lo tanto el resultado es 6 enteros. Y la actividad que yo les dejé de la página 39 y 40 del libro y la página 44 se trata de lo mismo. La idea es que ustedes puedan resolver cada uno de estos ejercicios. En la 2 quiero especificar que si no lo pueden hacer con el material concreto, o sea, doblando las hojitas, pueden hacerlo por medio de la representación gráfica. ¿Ya? Y 39 era y 40. Ojo que les puse cuáles ejercicios específicamente eran. Era 2, 3, 4, 6 y 10. Entonces, el 5 acá se saltaban. Y acá nos saltábamos el 7, el 8 y el 9 y llegábamos al 10, que es la resolución de problemas. ¿Ya? Y también de la división de fracciones, ahí también está explicado lo que yo les puse en la guía, esta página, que es la actividad, el ítem 5, 6, 7 y 8, el de abajo, acá. ¿Ya? Bueno, espero que les pueda servir. Ustedes saben que si tienen alguna duda pueden escribirnos al correo al profesor José o a mí y estaremos dispuestos a ayudarlos. Que tengan un buen día, un abrazo.